¿Cómo prevenir y revertir la diabetes y sus síntomas? Este video llega gracias a Equilibrium. La diabetes es una de las enfermedades que más discapacidad y muerte causa a nivel mundial. Empecemos con la alimentación. Muchas personas saben que al diabético le hace daño consumir dulces. ¿Pero qué tipos de dulces? Todo tipo de dulces o endulzantes que se agregan, ya sea a las comidas o a las bebidas. Ahí encontramos azúcar blanca, azúcar rubia, chancaca, panela, miel de abeja, edulcorante, stevia, saborizantes, algarrobina. Ningún tipo de dulce refinado o procesado es necesario para que tengamos más energía o estar sanos. Por lo tanto, en el diabético lo mejor es eliminar todos estos tipos de dulces. Un ejemplo claro es el stevia. Muchas veces stevia, cuando está refinada, llega con maltodextrina, la cual por tener un índice glicémico elevado le hace mucho daño al diabético. No solo eso, el día que sales de tu casa y no tienes el stevia a la mano, vas a consumir otro tipo de dulces. Así sea la hojita del stevia, lo que queremos es que la persona deje esa adicción que usualmente tenemos todos al dulce. Evitar el consumo de harinas refinadas y otros carbohidratos que sean procesados. Esto es muy importante porque cuando consumimos harinas refinadas o endulzantes, generamos un pico de glucosa que va acompañado de un pico de insulina para bajar esa glucosa, y eso va a generar una hipoglicemia transitoria. Y eso va a generar síntomas como más hambre, cansancio, debilidad, y es por eso que comer harinas refinadas y endulzantes artificiales no solamente te engorda por las calorías que tiene, sino porque te hace dar más hambre. Y además contribuye a generar en el cuerpo resistencia a la insulina. A lo largo del video vamos a escuchar resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es simplemente que el cuerpo no tiene la capacidad de sacar la glucosa que está en la sangre y ponerla dentro de las células. Y eso genera que la glucosa en la sangre se eleve, y por eso es un factor muy importante en el caso de la diabetes. Consumir carbohidratos de buena calidad y con bajo índice glicémico. No hay por qué temer a los carbohidratos sanos. Se ha satanizado mucho a los carbohidratos y se ha comparado o se ha metido en el mismo grupo a las harinas refinadas y a los carbohidratos sanos, como decir las frutas, las menestras, los cereales. Esto está más que comprobado en múltiples estudios en los que se ha visto que llevando un 70 a 80% de calorías provenientes de carbohidratos en la alimentación, se ha podido reducir los niveles de glucosa en sangre, entre otros valores. En un estudio que duró 6 meses, en la que los participantes llevaron una alimentación macrobiótica libre de alimentos procesados y alimentos de origen animal, lograron reducir el uso de insulina a 0. Es decir, ningún participante, terminado el estudio, necesitó utilizar insulina para mantener sus niveles de glucosa normales. Otro estudio comparó dos tipos de alimentación. Por un lado, la alimentación macrobiótica libre de procesados y de productos animales, y por otro lado, la mejor dieta que la mayoría de médicos recomiendan en los hospitales. Esta alimentación macrobiótica, que consistía en un 12% de proteínas, 15% de grasas y 73% de carbohidratos, demostró ser mejor a la hora de reducir los niveles de glucosa en sangre comparada con la otra alimentación sugerida por médicos, que si bien es cierto era más sana que la alimentación usual, tenía ciertos componentes como algo de leche, algo de pescado y otros alimentos refinados o de origen animal. Se realizó un estudio en diabéticos de hasta más de 20 años en el que se vio que llevando una alimentación basada en plantas, la mitad de los participantes no necesitó utilizar ni medicamentos ni insulina al concluir el estudio para mantener su glucosa en niveles normales. En todos los estudios en los que se utilizó una alimentación basada en plantas o una alimentación macrobiótica libre de alimentos procesados o de origen animal, se vio que cada vez que se midió, redujo los niveles de glucosa en sangre, ya sea antes o después de la alimentación, redujo los niveles de hemoglobina glicosilada cada vez que se midió,
redujo los niveles de LDL, considerado colesterol malo, aumentó los niveles de HDL, considerado colesterol bueno, y redujo los niveles de triglicéridos en sangre, entre otros valores. Evitar el consumo de alimentos de origen animal como leche, queso, huevo, mantequilla, yogur, todo tipo de carnes como la de cordero, res, cerdo, pollo, pescado. Ello debido a la cantidad de grasas saturadas que contienen. Y eso va a generar dos cosas. Primero, la cantidad de grasas saturadas va a aumentar los niveles de triglicéridos en sangre, los cuales al almacenarse en las células musculares generan resistencia a la insulina. También, esas grasas saturadas contienen ácidos grasos, los cuales al estar en exceso en la sangre generan resistencia a la insulina. Y no solo eso, también estos productos de origen animal acidifican el cuerpo, generan una acidosis metabólica. Eso también genera resistencia a la insulina, que como hemos visto es un factor muy importante para esta enfermedad debido a que eleva la glucosa en la sangre. Y por si fuera poco, estos productos animales contienen colesterol, lo que en exceso genera múltiples enfermedades. Si quieren ver más sobre el colesterol, hice un video exclusivamente sobre el colesterol que aparecerá al final de este video. Evitar los productos que contienen grasas trans, como galletas, chocolates, queques, que usualmente cuando son de baja calidad utilizan margarina. Esto es importante porque esa grasa trans tiene triglicéridos y al elevar los triglicéridos produce resistencia a la insulina. En general, evitar todo tipo de alimentos procesados porque incluso el exceso de consumo de aceites de origen vegetal también puede generar elevación de triglicéridos en sangre, lo que también va a generar resistencia a la insulina, que es un componente esencial en la diabetes. ¿Cómo prevertir?